Buenas noches. Esta noche vamos a realizar el podcast de conclusión, materia bases epistemológicas en educación, unidad 4, actividad 4.2, presentación, epistemología y educación. La tutora, Lluvia María García Rubio. Quien les habla, Diomar Rojas Arevalo, docente de básica primaria y actualmente doctorando en la Universidad de Cuauhtémoc, y le doy paso a mis compañeros. También por mi parte, Natalia Guío, docente orientadora, doctoranda también en Ciencias de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc. Muy buenas noches, les habla María Lida Marulanda, licenciada en Educación Física, postdoctorante en Ciencias de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc. En el mundo educativo actual, enseñar ya no significa solamente transmitir información, sino formar personas capaces de pensar, cuestionar y tomar decisiones con autonomía. En este podcast vamos a compartir una reflexión basada en los aportes de Paitán, Andrade y Rivera, quienes destacan la importancia de comprender el sentido de educar y de analizar cómo se construye el conocimiento en los procesos educativos. Bueno, continuamos entonces con la relación entre la filosofía y la educación. Para dar respuesta a esta relación entre la filosofía y la educación, quiero apoyarme como lo expresa Camacho y Morales en el año 2020, quienes dicen que, abro comillas, la filosofía orienta la construcción en la educación del conocimiento lógico, que permite evaluar, juzgar, analizar y hacer reflexión y predecir. Mientras que en la educación tienen como objetivo formar individuos integrales, reflexivos, con la capacidad de crear conceptos desde el análisis, la creatividad y la moralidad. Cierro comillas. Bueno, pienso que esta relación es como un diálogo constante entre la búsqueda de la verdad y la formación del ser humano. Es decir, en pocas palabras diría yo que la filosofía es como el alma de la educación y la educación es como el puente para que la filosofía se haga vida, es decir, real. Sabes, María, que tienes mucha razón en ese punto, porque el mismo ejercicio de pensamiento que hace la filosofía es el ejercicio que el estudiante debería hacer para la construcción de su propio conocimiento, ese cuestionamiento de sus propias creencias, de aquello que me están dictando. Digamos que es un ejercicio importante para lograr un buen proceso educativo. Entonces pensaría que la filosofía y la educación son transversales la una a la otra. La epistemología en la educación cumple una función crítica al actuar como el eje que valida, organiza y cuestiona la construcción del saber creador. Como funciones podemos encontrar que implicaciones prácticas en el desarrollo educativo, la formación profesional docente, que presenta una reflexión epistémica que permite al docente desarrollar capacidades intelectuales para comprender, analizar y sintetizar conocimientos. También encontramos la investigación educativa y científica, que identifica y recupera metodologías para un trabajo analizado el contenido de manera profunda. Abordaje del desarrollo contemporáneo, las desigualdades socioeconómicas y la exclusión cultural. Muy bien. Sí, yo quiero pues como opinar acerca de esta función de la epistemología. Yo pienso que ella también analiza y cuestiona el porqué de las cosas. Yo creo que la epistemología busca el porqué de las cosas, de entender la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Es decir, es como el detective del conocimiento cuando se pregunta, por ejemplo, ¿cómo sabemos de lo que sabemos? Valga la redundancia. ¿Qué es verdad? ¿Cómo lo sabemos? Yo pienso que esto nos ayuda a entender cómo funciona el conocimiento y a distinguir lo que es cierto y lo que no. Bueno,
teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, pues es importante incluir el tema de cómo nosotros como docentes requerimos de ciertas habilidades para lograr ese desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. Paitán planteaba que la filosofía de la educación es fundamental en el siglo XXI porque permite que el acto educativo no sea mecánico, sino que sea reflexivo, es decir, el docente necesita preguntarse constantemente por ese sentido de educar. Creo que era algo de lo que decía María ahorita también, el tipo de humano que quiere formar y el impacto social y ético de lo que ocurre en el aula. Para mí esta idea es clave. Si el docente no reflexiona críticamente sobre su práctica, difícilmente sus estudiantes van a ser estudiantes críticos. Es una manera pues de pensar filosóficamente en la educación, no solo como transmisión de información, sino como formación de seres humanos integrales. Andrade y Rivera también nos hablaban de que esta epistemología pues cumple un papel determinante y nos mostraban que el docente pues no puede limitarse a enseñar la respuesta correcta, sino que debe enseñar cómo se llega a esa respuesta, qué criterios hacen que sea un conocimiento válido y cómo sostener esa idea. Entonces pienso que esas son las habilidades principales que debe tener el docente. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Natalia, porque un docente debe poseer habilidades que generen en los estudiantes un pensamiento crítico, autónomo, teniendo en cuenta una capacidad de análisis de síntesis, generando una evaluación constante, una reflexión de su praxis pedagógica, debe tener un racionamiento lógico. Entonces debe generar en sus estudiantes un pensamiento que los lleve a ser capaces de analizar, de evaluar con una mirada argumentativa. Bueno, compañeras, yo creo que ya hemos hablado sobre la relación entre la filosofía y la educación, la función de la epistemología en la educación y las habilidades del docente. Ahora quiero que hablemos sobre los retos y los desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad. Yo pienso que uno de estos desafíos que enfrenta la epistemología son las reformas constantes en la educación, dado que esta afecta en la forma como nosotros los docentes enseñamos y los estudiantes aprenden. Un ejemplo podría ser la importancia del currículo basado en competencias, otra la inclusión, que esto pues como nos lleva a tener una indagación diferente. Otro desafío podría ser la inteligencia artificial, dado que el estudiante pierde habilidades de pensamiento crítico. También la tecnología que lo lleva a reemplazar la interacción social. Y esto pues creo yo que es lo que se está viviendo en la actualidad en nuestras clases y que a mi parecer es un grave problema que tenemos como docentes. Sabes que en eso tienes razón, María. Cuando buscamos hacer que los estudiantes generen un pensamiento crítico, pues se requiere también de su atención y de su disposición, ¿cierto? Para llegar a las preguntas que necesitamos que se hagan para llegar al conocimiento. Y hay muchos obstáculos, pienso yo, para lograr eso. Desde el mismo currículo hasta lo que tú mencionas de la inteligencia artificial, que nos ha sido una herramienta, pero también ha hecho que ese acto de pensar se vuelva cada vez más complicado. Entonces, pues en eso creo que concuerdo mucho contigo. Para este podcast, como síntesis, abordamos los temas que nos permite comprender que la epistemología y la filosofía de la educación no son disciplinas abstractas, sino que son herramientas que ayudan a la crítica a validar y a organizar el conocimiento. Las palabras o los aprendizajes claves que se incluyen son la naturaleza del conocimiento, que reconoce que la epistemología valida los procesos, técnicas y métodos mediante los cuales contribuyen los seres humanos. Se aprende a ver la educación como un fenómeno multidimensional, no lineal e interdependiente, superando visiones reduccionistas y considerando factores sociales, culturales y ambientales. Se identifican los aportes de corrientes como el empirismo, el racionalismo y la epistemología crítica, que cuestiona las estructuras del poder y el control de las instituciones.
Finalmente, la ética de la educación busca formar ciudadanos con una capacidad crítica, creativa, de una actitud ética, orientando la convivencia hacia el bien común. Omar, creo que está siendo muy concreta en esta síntesis sobre la epistemología. Yo también quisiera aportar, dado que la epistemología es de gran importancia para comprender los procesos de construcción en el conocimiento y la forma de cómo transformamos esos procesos educativos en los estudiantes. Lo hablo desde mi campo laboral. Bueno, y hablando ya de la síntesis de los aprendizajes que hemos logrado en este curso como tal, puedo decir que de los aprendizajes más significativos fue comprender que la educación no es solamente una práctica pedagógica, sino en verdad un campo atravesado por la filosofía y la epistemología. Digamos que Andrade y Rivera nos hablan y nos permiten entender que la epistemología tiene implicaciones directas en la educación y que en realidad son prácticamente una, porque influye en cómo se define el conocimiento, cómo se enseña, cómo se investiga y cómo se evalúa. Para mí fue un cambio importante porque mi rol como orientadora pues hace que yo vea a los docentes como de una manera muy distinta, de una manera muy de imparten el conocimiento a los estudiantes. Sin embargo, ellos también deben o tienen en cuenta el contexto del niño o de la niña para poderle transmitir el conocimiento. Hablaban también desde Paitán, que destaca la importancia de la filosofía en la educación para comprender los fines educativos en un mundo contemporáneo. Esta lectura también me ayudó a reafirmar que educar implica un compromiso, no solamente con la formación de conocimiento, sino con la formación ética y ciudadana. Entonces, en cuanto al impacto de este curso de epistemología en la formación profesional, considero que fortaleció 3 aspectos: la conciencia crítica y reflexiva, mi mejor comprensión de este rol docente que les manifestaba, y me generó herramientas para darle un análisis más profundo a esta práctica educativa. Natalia, yo opino, estoy muy de acuerdo contigo, porque nosotros tenemos que tener una transformación en nuestra práctica docente, ya que el educador deja de ser un simple transmisor, se convierte en un guía que ayuda constantemente a que la enseñanza cambie, que se piense lo que se hace, cómo se hace y por qué se hace. Dejar que el estudiante sea autónomo en su pensamiento, que sea crítico y obviamente en esta era digital debemos tener unos criterios de evaluación para la información, apoyándonos de la filosofía y la epistemología, que nos proporcionan las herramientas necesarias para seleccionar, organizar y evaluar la información. Bueno, compañeras, entonces después de dar respuesta a estas preguntas y el desarrollo de este trabajo en un podcast y finalizando esta materia, pienso que será vital para nuestro proceso doctoral. Esta materia nos ayuda a interpretar mejor la epistemología. Agradecemos pues a todos los oyentes y espero haya sido de su gran agrado esta conversación. Les deseo a todos una feliz noche, a mis compañeras y docentes. Gracias, María, muchas gracias a los compañeros por escucharnos, por prestarnos un poquito de su tiempo. Natalia, muy agradecida por todo este apoyo y colaboración en este podcast. Feliz noche y esperamos un próximo encuentro.